Buenas tardes amigos, estamos iniciando diálogos. Les habíamos indicado que nuestro invitado era el economista Marco Flores, que además es el secretario ejecutivo del Foro de Economía del Ecuador. Entonces a él le hemos invitado no solo para hacer un análisis de lo que está pasando, pero hay una incertidumbre en el país y esta incertidumbre debería ser despejada por el régimen. ¿Qué oportunidades tiene el gobierno nacional para enfrentar esta crisis que cada día se agrava, que creo yo la han venido, no sé si por cálculo político, deteniendo, han hecho algunas cosas, otras hay que acelerarlas? Economista, bienvenido, buenas tardes. La primera pregunta, así muy de... ¿Hay que cobrar lo robado? Conversábamos antes de iniciar el programa, una de las cosas que piden los ciudadanos: ¿por qué vamos a pagar la factura de lo que se han robado? Cóbrenles a ellos, recuperen la plata, la una cosa. Y la otra, que es así de reducción del tamaño del Estado. Y claro, uno piensa reducción del tamaño del Estado, de inmediato, ¿cuántos funcionarios públicos van a salir? Así es que la primera pregunta sería, ¿cómo cobramos lo robado? ¿Depende eso del presidente de la República, del ministro de Finanzas, de la Asamblea, de las Cortes? Hay que identificar, ¿se podrá encontrar esa plata? Bienvenido nuevamente. Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos oyen. Es un gusto estar aquí con usted. Gracias. Mire, todos los ecuatorianos queremos que se cobre lo robado, pero hay que sustentarse en bases reales. ¿Qué tan cierto y probable y posible es que se cobre lo robado? Se dicen cifras, que se han robado 70.000 millones, 60.000, en fin. Bueno, ese es un proceso que está en manos del Poder Judicial. Y en un gobierno de derecho, y en un gobierno con institucionalidad, y con Estado de Derecho que respeta la independencia, o que debe respetar la independencia de poderes, eso está a cargo del Poder Judicial, que deberá hacer todos los esfuerzos para cobrar todo lo que haya como. Pero una declaración así tan grande, tan olímpica, de recuperen 70.000 millones, ¿y cómo van a hacer para recuperar 70.000 millones? Claro. Mientras tanto, Francisco, hay que preocuparse de la economía. La economía no se puede paralizar hasta que se recupere lo robado. Algo hay que hacer porque la economía no está bien. Entonces, todos queremos la recuperación de los fondos, pero no nos olvidemos de la economía mientras el proceso de mientras recuperación... sigue ese proceso, claro, que a lo mejor ni siquiera se cumple. No hay que olvidar que las Cortes siguen en una buena parte, en la Corte Nacional, ya uno diría, puede contar casi con los dedos de la mano, y siendo generoso, los que no dependen del correato, ¿no? Así es. Esa es una de las graves tragedias de este país. Eso tenemos. Esa es una de las graves tragedias de este país. Y sobre lo segundo que usted ha mencionado, que también es una declaración monumental. Reducción del tamaño del Estado y por lo tanto con eliminar. Frecuencia que hay gente que dice, porque la gente tiene razón de estar indignada, yo comprendo y participo de esa indignación, que dice, saquen a tanto vago y a tanto ocioso que esté en el sector público. A ver, hagamos un poco de números y veamos las realidades. Me parece a mí, y en el Foro de Economía y Finanzas hemos hecho el análisis correspondiente, que hay una buena cantidad de gente del sector público que debe salir y que puede salir. Pero, ¿a qué llamamos una buena cantidad de gente? Mire usted, el tamaño del Estado en este momento, en relación a la economía, es aproximadamente el 38% del PIB. Si nosotros tenemos un Estado que equivale al 38% del PIB, vale decir, si el PIB es 109.000 millones, calcule usted el 38% de eso, y ese es el gasto del Estado. ¿Cuánto debería ser? No debería superar 25% del PIB, y está en 38%. Eso quiere decir que de 38% del PIB a 25%, tenemos que bajar 13 puntos porcentuales del PIB. ¿Esto en cristiano cuánto es? Esto en cristiano son 14.000 millones de dólares. Ahora veamos a cuántos empleados se puede sacar. Si usted quiere ahorrar 2.000 millones de dólares de los 14.000 vía empleo público, tiene que sacar a 150.000 personas del sector público. Con lo cual también reduce, digamos,
Eso es gente a la desocupación, porque no están preparados para hacer otra cosa. No solo gente a la desocupación, sino que yo haría una pregunta en voz alta. ¿Es posible sacar 150.000 personas en una economía que esté en franco de crecimiento y contrayéndose? ¿Es posible sacar 150.000 personas? A lo mejor se puede sacar 20.000, a lo mejor se puede sacar 30.000. Bueno, pero se habla de haber sacado cerca de 30.000, ¿no? Hace pocos días, el presidente del comité empresarial, disculpe que la gripe nos ha atacado, el ingeniero Patricio Alarcón hizo una publicación en su Twitter y mostró un cuadro que han elaborado en las cámaras. Desde el primer día que ingresó el señor Moreno como presidente de la República hasta el mes de agosto, han ingresado, términos netos, o sea, entre los que han entrado y los que han salido, se ha incrementado el número de empleados en 14.000 empleados. Y de los, entonces, ¿eso qué habría que decir? Que lo que han logrado sacar es 14.000. No, eso porque quiere de decir que han entrado 14.000 más. Pero se han salido 28.000. Bueno, dicen que han salido 23.000. No importa los que hayan salido. El neto es que se han incrementado 14.000. Pero no serán profesores, policías. Todo eso. Sí. Pero eso significa costos y estamos diciendo que hay que sacar a 150.000. Pero Marco, veamos entonces en este tema de reducción del tamaño del Estado. No es menos cierto que los salarios que paga el Estado a casi todos los funcionarios, digamos por lo menos un 50% de los funcionarios públicos, es más alto que cualquiera de lo que podría pagar la empresa privada. Por lo tanto, la gente quiere trabajar en el sector público porque tiene más ingresos, está mejor pagado, digamos así. Es verdad. Y entonces usted dice ahí, oigan, esos más 200.000 empleados que parece están sobre los $2.400 mensuales, ¿no se podrá reducir esos salarios que se les paga? Bueno, no se puede reducir los salarios porque la Constitución lo prohíbe. Pero, por ejemplo, decir a los nuevos asesores que van a entrar o contrate nuevamente, bajarles por lo menos un 10 o 15%. A los que son de libre remoción, sí. Pero a los que ya están contratados, están con nombramiento, no se puede reducir los salarios. Pero eso tampoco soluciona el problema. Tampoco. Ayuda, pero no soluciona. Pero ahí uno encuentra $2.000 millones. Sí, 2.000 millones sacando a 150.000. Lo que no veo es forma de sacar a 150.000. Primero, porque usted necesita la plata para indemnizar a 150.000 y es una verdadera fortuna. Entonces, primero tiene que acudir al BID o al Banco Mundial y decir, señor, endeme la plata para indemnizar a estos caballeros. Luego, esas personas, muchos de ellos, deben tener deudas, por ejemplo, con bancos, la seguridad social y con cooperativas. Entonces, para decirlo en quiteño, no es nomás de sacar, sin hacer el análisis correspondiente. Porque va a generar otros problemas en otros sectores de la economía. Mi criterio personal es que hay que reducir todo el empleo público que sea posible, pero ¿cuándo? Cuando la economía comience a crecer. Déjenme señalarle cuáles son para mí, y les traje un pequeño cuadrito, los 4 jinetes del apocalipsis que ahogan a la economía ecuatoriana. Pero comenzaré diciéndole que los análisis que hemos hecho en el Foro de Economía, donde hemos planteado un programa económico para salir de este hueco, Ecuador puede salir, y puede salir bien. Ecuador tiene una muy buena esperanza para salir adelante, superar sus problemas. Nada es inmediato y nada es sin costo, pero eso sí, minimizando los costos sociales y de la mayoría. De la mayoría. Y que paguen, y de alguna manera que paguen también los que han sido beneficiarios de estos 12 años. Pero sobre todo con la posibilidad real de poder salir del problema, si es que se sigue una política económica adecuada. Usted dice 4 jinetes del apocalipsis, la gente dice entonces ya no hay salida. No, al contrario. Entonces estamos ya justo en al apocalipsis y... Los 4 jinetes del apocalipsis son los que tienen a la economía crucificada. Y una de las cosas que le diría ahí es, este ministro de Finanzas, que de alguna manera diría, por lo menos de los últimos, de los 12 años, resulta con más criterio, tendría alguna mejor. Pareciera que no tiene mucho que hacer, pero Marco, uno dice, ¿por qué no entendieron, no saben, son malas personas? Porque lo que ustedes plantean puede sonarlo, ¿por qué no asimilan esto que ustedes han planteado? Porque deben haberlo hecho público. Cuando a usted le dicen que tiene que ir al norte y usted va al sur,
está cometiendo un grave error, no va a llegar a la dirección propuesta. ¿Cuáles son los 4 jinetes del apocalipsis que ahogan la economía y que tenemos que vencer? Que es a los que hay que derrotar. Hay que derrotar. Y que podemos derrotarlos si seguimos con una conducción adecuada. Primero, ausencia de crecimiento económico. El Ecuador no crece, la economía no crece, por el contrario, decrece. Segundo, no necesariamente en orden de prelación ni de prioridad, pero simplemente... que son de las cosas que hay que hacer, sí. Segundo, esta terrible ecuación de desempleo y subempleo, que atrapa nada más ni nada menos que al 62% de la fuerza laboral ecuatoriana. Imagínese usted, de 8.100.000 personas, que es la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral ecuatoriana, el 62% están desempleados, subempleados. Y los subempleados son los que tienen ingresos precarios, inestables, sin seguridad social, sin beneficios sociales y absolutamente inestables, ¿no? Con ingresos mínimos. Bueno, esos son 62%. De 8 millones, 5 millones de personas están en esa situación. El tercer jinete, la excesiva deuda pública, que en nuestro concepto, tal como están las cosas en este momento, va a necesitar más. Es impagable si es que no se produce una reestructuración de la deuda, que es hacia donde debemos ir, como están anunciando los argentinos también. Y el cuarto jinete del apocalipsis es la pobreza creciente en el Ecuador, de la que poco hablan o a la que ni siquiera se refieren algunos de los economistas que aplauden el incremento de impuestos. Es importante que la ciudadanía sepa cuáles son los niveles de pobreza en el Ecuador. Estas 4 cosas tenemos que vencerlas. Y yo le pediría entonces de estas 4 cosas hacerle unas repreguntas, Marco. Ahí cuando usted dice, vamos a hacer que la economía crezca. Para que crezca, algunos sectores dicen necesitamos ser competitivos. Y para ser competitivos necesitamos flexibilización laboral, y esa flexibilización laboral, dice, tiene unos excesos en el Ecuador, y el salario mínimo vital en el Ecuador es muy alto para competir con nuestros vecinos, el más alto de América Latina. ¿Cómo una economía así, sin que impulsen también? Pero nos han hablado de la inversión, y no hay. Nunca hemos tenido inversión extranjera en el Ecuador, Marcos. Entonces, ¿por qué entonces le ponemos tanto esfuerzo en traerla? No podemos. Bueno, tal vez a modo de gracia convenga recordar, porque resultó gracioso. Hasta hace poco había un ministro, el ministro Campana, que... Hablaba de 15.000 millones No, de 15.000 millones. Al presidente de la República le hizo decir que el año 2018 había cerrado con los récords de la historia y que teníamos una inversión de 17.000 millones, usted se acordará. Que ya venían. Y el año 2018 la inversión fue 1.200. Entonces, todavía están buscando los otros 15.800 que nadie sabe dónde están. Bueno, pero lo que usted dice es cierto. La inversión extranjera directa, que es a la que nos estamos refiriendo, siempre ha sido mínima en el Ecuador. Y justamente ha sido mínima porque este es un país que no ofrece las garantías necesarias para invertir a ojos de los inversionistas. Me estoy refiriendo a la inversión productiva, ¿no? Pero entonces eso significa, Marco, que en los últimos 40 años nunca estuvimos... Bueno, en los últimos 40 años no hemos tenido una inversión como tienen los colombianos, los peruanos, alrededor del 3, 4, 5% del PIB. No nos comparemos con Chile. Pero ciertamente, probablemente nunca hemos estado tan mal como ahora, con un agravante, que la inversión pública ahora en el Ecuador ha caído a menos de la mitad. Se proyectaba hasta el año 2015, 2016, 15.000 millones, en el peor de los casos 12.000 millones y no vamos a llegar a 6.000. Claro, el corte en inversión pública El problema, Marco, es que a eso nos acostumbraron, para que todo sea el Estado y dependa del Estado. Pero entonces eso no es bueno. Lo que no es bueno es producir un corte tan dramático de la inversión pública, que es lo que recomienda la austeridad del Fondo Monetario, cuando usted no tiene una inversión privada, y le hablo de la nacional, para no irnos a la extranjera, porque no tenemos una inversión nacional que más o menos tape un poco ese hueco. Entonces, la inversión nacional también ha caído, la pública ha caído, y la extranjera también, entonces hemos profundizado el desequilibrio. Pero no nos apartemos, si usted me permite, un poco del tema central.
Mire, Pancho, lo crucial en nuestro concepto es lo siguiente. Hay una gran diferencia. La diferencia es crucial, realmente crucial, entre endeudar al país para cubrir el déficit fiscal y endeudar al país para generar crecimiento económico. Esa es una diferencia dramática. Esto tiene que ver con su pregunta, que podría ser la pregunta del millón. Usted acaba de hacer una pregunta gigantesca. Es decir, tenemos estos problemas, ¿cómo salimos de este hueco? ¿Cómo reactivamos la economía? Déjeme darle algunas cifras para que usted vea lo que tenemos que solventar. La fuente de estas cifras es el Ministerio de Economía y el Banco Central. En junio del año 2010, la deuda pública total, era 10.034 millones de dólares. Al 24 de septiembre pasado, que fue el día en que se emitieron 2.000 millones de dólares más en bonos soberanos, la deuda pública total alcanza 64.637 millones de dólares. De esos es decir, 64.000, en 10 años se la multiplicó por 6. Claro. Gravísimo, porque nada en la economía se multiplicó por 6. Nada. Eso nos genera un profundo desajuste. Aunque podríamos decir, sí, el gasto público se multiplicó de 2.700 millones a 10.000 y pico. Bueno, el gasto público hay que medirlo en relación al PIB. Ya. Y se duplicó, efectivamente se duplicó. De 21 pasó en el año 2015 al 44. Hoy está como en el 38, que es excesivo. Pero mire usted esta deuda que tenemos que pagar. Por eso digo, tal como está, es impagable. Ahora bien, aquí es donde viene el tema importante. Usted sabe que después del default de la cesación de pagos, Ecuador salió de los mercados. Logramos regresar a los mercados junio del año 2014. Ahí volvimos a emitir bonos y colocamos en los mercados. Ecuador lo hizo. Desde junio del año 2014. Que compraron los chinos, pero Marco. Bueno, no, los bonos de los mercados internacionales, los bonos soberanos. Desde junio del año 2014 hasta septiembre pasado del 2019, en los mercados internacionales hemos colocado 18.639 millones de dólares en bonos. Estos por los que estamos pagando 9%, 10%, 10,5%. Un promedio de 9,75%. Efectivamente, así es. 10,70%. Pero seamos generosos y pongamos en 9,50. Pongamos en 9. En 9, ya. Pero eso es altísimo. Mientras nuestros paisanos o nuestros amigos de Colombia, del Perú, están pagando 4%. 3,75, ¿no? Chile menos del 3%, y en fin, ¿no? Bueno, nosotros estamos pagando el doble o más, con un costo enorme. Los intereses de la deuda han subido dramáticamente. Se supone que este año son 2.700 millones, ¿no? Solo en el periodo enero-agosto de este año, comparado con el periodo enero-agosto del año pasado, se han incrementado los intereses, en 350 millones de dólares. Es decir, más de $1 millón diarios adicionales que tenemos que pagar. Muy bien. Pero le decía que desde junio del 2014 al 24 de septiembre pasado, que se realizó la última emisión, Ecuador ha emitido 18.639. De estos 18.639, en el gobierno del licenciado Moreno, se han emitido 11.625 en apenas 28 meses. Es decir, esta es una velocidad enorme, ¿no?, de emisión. 11.625. ¿Cuál ha sido el déficit fiscal los últimos 2 años? Es decir, el año 2017 y el año 2018. Más de 7.000 millones de dólares. No, admírese. Año 2017 y año 2018. Y vamos a cortarle el déficit hasta agosto del 2019. Los 2 años anteriores y los 8 meses de este año. ¿Sabe a cuánto llega el déficit fiscal? 11.572 millones. Recuerde usted... Es más o menos por el costo de la deuda claro, también. Exactamente. Usted se ha vuelto un economista no, también. No, Dios no quiera. Bueno, si el señor presidente en su gobierno ha emitido 11.625 y el déficit hasta agosto en el gobierno de él es 11.572, claramente lo que nos está diciendo esto es que la deuda se ha contratado para pagar el déficit. Es Pero decir, Marco, deuda con deuda. Usted sabe, usted ha sido ministro de Finanzas, es un economista exitoso, asesora a un montón de... Además le consultan a nivel nacional e internacional, los medios recurrimos siempre a usted.
Pero entonces ahí uno dice, a ver, ¿se contrataba o no se contrataba antes para pagar una deuda que era impagable? Nos pasa lo que nos pasaba con la dictadura. Entregaron la democracia, vengan, ahora sí asuman ustedes, y había que pagar esa deuda, la que ellos habían contratado, y uno dice, oigan, pero ¿y con toda la plata del petróleo que ustedes han manejado desde el 72 que se descubrió? Entonces ahora decimos, oigan, ¿y qué pasó en estos 10 años con los precios del petróleo que de $18 que estaba presupuestado en el presupuesto general del Estado, de 7.800 millones de dólares era el presupuesto con el que funcionaba el país, a más de $100 del barril se llegó a vender? Marco, teníamos un FEIREP de 2.800 millones de dólares. No solamente el precio del petróleo, sino el resto de las otras materias primas también crecieron. Entonces usted dice, una gran lotería. Claro, usted dice, oiga, cuando comenzó el gobierno del señor Correa, tenía 2.700 millones del FEIREP, 1.168 millones del Fondo de Electrificación Rural. A estas alturas ese FEIREP tendría más de 18.000 millones de los bonos que le quitaron al Banco Central. Claro. Entonces, y todo eso desapareció, y encima de eso, y entonces claro, le decimos a este presidente y a este ministro, oigan ustedes, con estas cifras, cierto es que ya están 2 años y medio, ¿usted cree que se podía haber salido? ¿O han agravado más? El Ecuador no tenía alternativa en cuanto a contratar deuda. No. Había que contratarla. O sea, poner un ejemplo, vean cómo han crecido. Ya, pero esa es la primera parte. El error, por eso le dije, es crucial la diferencia entre contratar deuda para pagar deuda, para cubrir déficit, y contratar deuda para favorecer crecimiento económico. Y el otro que era no pagar. Permítame explicarle en dónde radica el error. ¿Qué ha hecho este gobierno por reactivar la economía? ¿Qué ha hecho la política económica por reactivar la economía? No ha hecho nada. La ha deprimido. Es más, de aquí hasta diciembre, al menos hay que contratar 1.500 millones de dólares más de los 2.000 que se acaba de contratar. Tiene que ser en bonos. Claro, ¿qué más va a ser? En bonos. Y eso es inevitable, porque no hay la plata. Todos los años, hablemos de los últimos 2 años del presidente Moreno, pero todos los años le faltan al Estado un mínimo de 9.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto. Por eso no alcanza la plata. 30% del presupuesto se va en sueldos y salarios. El presupuesto en ejecución es 31.300 millones de dólares en ejecución. Y uno diría, han bajado 5.000 millones del presupuesto. Sí, bueno, 10.000 de ahí se van en sueldos y salarios. Otros 9.000 y pico se van en pago de la deuda, que no será menos de 9.500. Han habido ocasiones que ha sido 10.800. Entonces, ahí redondeemos 10.000 más, tiene 20.000. En mover el aparato del Estado, se van más o menos 3.000 millones adicionales. Entonces, en estos 3 rubros nada más, usted tiene 23.000. Claro. Y lo que le quedan son 8.000 millones para todo lo demás. Pero esos 8.000 millones no alcanzan para todos los demás. Faltan 9.000, al menos 9.000 millones más. Un promedio entre 750 y 800 millones mensuales para cubrir todo lo demás que esté en el presupuesto. Por eso es que el Ministerio de Finanzas tiene que pasar el sombrero en promedio todos los meses para recoger 750, 800 millones en el mundo y tapar los huecos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, a diferencia de lo que hace el gobierno, para poder salir de esto? Mire, mi querido Pancho, si usted mira las estadísticas oficiales, usted observará que el ingreso real de los ecuatorianos ha descendido, y ha descendido 5 años. Ahora tenemos el ingreso promedio cada ecuatoriano que tenía hace 5 años. No, en el 2014. En el 2014. 5 años hemos retrocedido. Y ha bajado en dinero, ha bajado en términos reales. Pero no solamente que ha bajado el ingreso de las familias. Como consecuencia de esto, también ha bajado el consumo de las familias. Y usted ve la tasa de crecimiento del consumo para abajo. La gente está consumiendo menos y a menor velocidad porque tiene menos ingresos. Claro. Cuando bajan los ingresos y baja el consumo, lo que ocurre es la caída de las ventas de las empresas. Porque las empresas tienen menos compradores.
Por lo tanto, tiene que reducir plantas porque no Exactamente. producen más. Por eso usted tiene un 62% de la población económicamente activa atrapada en esa ecuación que hablábamos del desempleo Sí. y subempleo. La Cámara de Comercio de Guayaquil, la de Quito, en general las cámaras, están clamando de que las ventas de las empresas están cayendo. En una situación así, macroeconomía 1, primer nivel de economía, le dice a usted que no hay que subir impuestos, sino que hay que bajarlos. Y vamos a hablar de eso, hay que bajar. ¿Qué proponemos entonces nosotros? Claro. ¿Dónde está el grave error de la conducción de esta política económica? Nosotros proponemos, primero, hay que continuar con el endeudamiento. Proponemos, déjeme ponerlo en este sentido, 4 cosas. Primero, reducir el IVA del 12 al 10%. Eliminar de inmediato el anticipo de impuesto a la renta. Eliminar de inmediato, no gradualmente, porque gradualmente no tiene efecto sobre la inversión. Eliminar de inmediato el impuesto a la salida de divisas o de capitales. Esta eliminación de estos 3 impuestos, digamos, de estos 2 impuestos y la bajada del IVA, tiene un costo aproximado de 2.700 millones de dólares. Sí. Entonces Algunos calculan más de 3.000 millones. O sea, le diría, oiga, usted está consciente de lo que necesitamos y lo que nos está diciendo es baje ingresos por 3.000 millones de dólares. Exacto. Uno nos dice, oiga, pero no sea malo. Claro, o sea, y esa es la pregunta que hay claro. que hacer. Y usted, en medio de la situación fiscal que tenemos, propone reducir ingresos. Exactamente. Pero tenemos entonces que fondear estas medidas. Claro. ¿De dónde vamos a tener los 3.000 millones que le está quitando? Bueno, son 2.700. Y seguramente menos, porque ahora han bajado dada la contracción. Pero hablemos de 2.700. ¿Cómo fondeamos estas medidas? A ver, primero, nuestra propuesta es dentro de un programa económico multianual, no son parches, que incluye una reforma tributaria, es la reducción del presupuesto general del Estado en 10% en un año. En un año. Eso, ¿cuánto nos da de ahorro? Eso nos da 3.100 millones de dólares. Pero no queremos... ¿En qué rubros va a bajar? A eso voy. O sea, dicho así, si bajen esto, corten acá. A eso voy. A eso voy. Pero no queremos tocar los sectores sociales. Ya. Entonces, no toquemos los sectores sociales, donde sí hay que entrar a cortar algunas cosas que son excesivas y malas inversiones. Pero no toquemos nada de los sectores sociales, de educación, salud, tampoco seguridad. Entonces ya no vamos a recibir 3.100 millones de ahorro. Tenemos que quitar 1.000 millones, que es el 10% de esos sectores. Y realmente lo que vamos a recibir es 2.100 millones. Pero la magia esta nos cuesta 2.700. Entonces todavía nos faltan 600. Aquí hago un paréntesis para decirle, ¿recuerda usted cuando el terremoto de Manabí, 1 de julio del año 2016, se subieron 2 puntos? Se subieron 2 puntos, del 12 al 14 subió el IVA. ¿Qué pasó? ¿Se recaudó más o menos? Se recaudó menos. Pero se recaudó por esos 2 puntos casi 2.000 millones de dólares. No, se recaudó, hubo menos recaudación en total del IVA. No, por IVA, porque se subió el IVA y se recaudó menos. Por acá se recaudó el impuesto que se puso sobre el patrimonio de la gente y de las empresas, es otra cosa, estamos hablando del IVA. Por IVA se recaudó menos. ¿Y qué pasó cuando un año más tarde, el 1 de julio del año 2017, se eliminó? No se eliminó, sino que se redujo el IVA del 14 al 12 nuevamente. ¿Sabe qué pasó al final del año? Volvió a crecer el IVA. Sí, se incrementó en 600 millones. La recaudación subió en 600 millones. Ahora sí volvamos a los números que estábamos haciendo. Yo le decía que nos faltaría financiar esos 600 millones. Esos 600 millones, en el peor de los casos, salen de la reactivación económica. Pero voy a ser más pesimista todavía. Y vamos a decir, no va a salir de ahí. Busquemos una fuente que nos asegure un poco más. Bueno, tenemos que endeudarnos. Pero nos estamos endeudando para pagar deuda, para cubrir el déficit, pero habiendo eliminado unos impuestos que nos permiten reactivar la economía. Ahí le digo, cuando usted dice la salida, por ejemplo, quitar de una sola el impuesto a la salida de capital, ¿no será un impulso a sacar la plata? Porque los que tienen no han sido los solidariamente
no han sido lo suficientemente solidarios con el país. Los que tienen plata... Pancho, la plata nunca es solidaria. Bueno, sí. El capital busca rentabilidad y menor riesgo. No puede pedirle a usted a un inversionista solidaridad. Que baje un poco sus ganancias. No No. decimos que pierda. Es el Estado el que tiene que normar la economía. Pero la plata no se queda ni se va por solidaridad o por falta de solidaridad. Se va por intereses concretos. Rentabilidad y menos riesgo. Entonces ábrales la puerta y se van. Muy bien. ¿Cómo está la economía? Todos hemos oído que hay gente que dice, esto, si se elimina el impuesto a la salida de divisas, hará que fuguen los capitales. ¿Hemos oído eso? Sí. Muy bien. Cuando se instauró el impuesto a la salida de divisas, me parece que fue en el año 2008, si no me equivoco, era 0,5%. Y se dijo que era para proteger la dolarización. Y en el gobierno de Correa fue subiendo y llegó al 12. Y llegó al 5. Llegó al 5%. 2, 3, 5%. Y se dijo entonces que es para proteger la dolarización. Ahora lo que dicen es que vamos a perder unos tributos de 1.200 millones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es para proteger la dolarización o es un impuesto recaudatorio? Lo que quiera que sea. Son las dos cosas, Marco. Lo que quiera que sea, le afecta al Estado. Muy bien. ¿Usted cree que la gente no ha sacado dinero por no pagar el 5% de la salida de divisas? Han sacado, sí. Todo el mundo ha sacado lo que necesitaba sacar y ha preferido pagar el 5%. Y no solamente quienes tienen mucho dinero. Sino, claro, todo. Todo el que puede ha sacado lo que ha podido y ha pagado el impuesto. El impuesto del 5% no le va a detener a nadie que quiera sacar su plata, que saque la plata. Y si no, que hablen los argentinos, ¿no? Mire lo que está pasando, lo que ha pasado en Argentina. Entonces, no es verdad que ese es un impuesto que evita que la gente saque la plata. Lo que sí es verdad... Pero si saca, le cuesta. No, lo que sí es verdad, pero le cuesta más al país, porque lo que sí es verdad es que este es un impuesto que hace o evita que entre la plata de inversión al país. Como ha ocurrido en el Ecuador y ha ocurrido en otros países. Luego se dice, esto también puede abrir las importaciones demasiado y entonces vamos a tener un déficit en la balanza comercial y la dolarización va a peligrar. Ese es otro error. Veamos por qué. Primero porque en dolarización las importaciones se financian no con los dólares que están en la reserva en el Banco Central, sino con plata privada. Antes, cuando no estábamos dolarizados, uno tenía que comprar dólares en el mercado, en el Banco Central, y poder realizar la importación. Solamente las importaciones públicas se realizan sacándole dólares al Banco Central. ¿Y cuál es el mayor exportador de dólares que hay en este país? ¿Sabe quién es? El Estado. Pero ahí usted va a topar un tema que es muy difícil y que puede causar problemas sociales, porque están los subsidios a los combustibles. Muy bien. Bueno, usted está yendo demasiado rápido, pero le felicito. Es más por tiempo. No, pero le felicito porque el encauzamiento de sus preguntas es el correctísimo. Y eso es de lo que hay que hablar. Muy bien. Mire lo que está pasando ahora mismo con las importaciones. Se están reduciendo por la crisis. Primero que quede claro que las importaciones se realizan con plata privada. Y la plata privada... Mientras tengan los importadores, no importa. Así es. Y la plata privada no solamente y está como en el estamos país, dolarizados, está fuera. Se usa plata que está fuera. Podrían traer en mercadería en último de los casos. No solo que podrían, sino que lo hacen permanentemente. Ya. Y además también financiamientos en el exterior que consiguen los importadores y que cuando ya transan o realizan sus transacciones pagan. Ok. Lo importante, no es que no sea importante, pero lo más importante no es la balanza comercial, sino el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos. Porque la balanza comercial solamente le mide las transacciones, la balanza de bienes, entre los bienes que se van al exterior y los bienes que ingresan del exterior. Pero el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos le mide todo lo que sale versus todo lo que entra. Por ejemplo, en todo lo que entra está la plata a los migrantes, por señalarle un caso nada más. Claro, lo que pasa es que ahí hay otro problema, Marco. Ese es el saldo que hay que mirar. Ya. Muy bien. Pero, ¿qué hacen los importadores? Ningún importador realiza importaciones, sino hasta cierto nivel.
Porque nadie quiere estudiar, tener la plata congelada y peor aún pagando intereses para tener un stock en la bodega, y menos en una economía que decrece y que las ventas caen. Entonces hay un propio nivel de importaciones que está estrictamente relacionado al nivel de desarrollo y de crecimiento de la economía. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál es el componente de las importaciones? Mire, del total de importaciones, donde están los combustibles, porque le decía, el mayor exportador de divisas es el Estado, porque tiene que pagar la deuda y por la importación de combustibles. Pero considerando el total de importaciones, incluso con los combustibles metidos adentro, el 65% de las importaciones, y llega realmente hasta un poco más, hoy estamos en crisis, es un año atípico, porque normalmente es más del 70%, quedémonos con el 65%. El 65% son materias primas y bienes de capital. Si usted quita de ahí los combustibles, que no los importa el sector privado, entonces del total de importaciones, sobre el 80% de importaciones son materias primas y bienes de capital. Los bienes de consumo no superan el 20%. Esas materias primas y bienes de capital son importantísimas y necesarias para el proceso productivo y para poder exportar. Dicho de otra manera, las importaciones y las exportaciones son dos hermanas o los dos lados de una misma moneda. La una no subsiste sin la otra. Entonces, no podemos decir, entremos a cortar las importaciones así nomás porque vamos a dejar de producir. Converse con los importadores, algunos son importadores y exportadores a la vez, y le van a decir lo que le estoy diciendo y que reflejan las cifras. Ok. Cuando nosotros proponemos reactivar la economía, imagínese usted, porque estamos hablando de un programa económico, yo solamente he señalado 3 impuestos, no he señalado todo el paquete de medidas. Imagínese usted lo que significa, en términos de reactivación, reducir el IVA a 2%. Imagínese usted lo que significa quitar este impuesto, que es realmente una barbaridad, el anticipo de impuesto a la renta, para que se pague realmente sobre la renta ganada y no la que se supone que la empresa va a ganar, que es letal. ¿Pero para eso qué es? Familias ¿Retrasar la recaudación de este impuesto al final para liquidar? No, nosotros estamos proponiendo que se elimine, no que se liquide al final. Que se elimine el anticipo de impuesto a la renta, porque tal como está ahora, usted tiene que pagar en dos cuotas, y van a ampliar las cuotas. Se venía pagando en 2 cuotas. Y entonces le hacen un cálculo en base a una fórmula presuntiva, el cálculo que inventó el señor Carrasco del SRI, donde a su empresa le dicen, nosotros estimamos que usted va a ganar tanto, así que paguen tanto, antes de que usted realice la venta y antes de que realice la utilidad. Y muchas empresas no han realizado la utilidad y tampoco tienen que pagar. Y para poder pagar han tenido que cortar la inversión que tenían programada o han tenido que endeudarse, en cuyo caso este torpe impuesto se convierte en un impuesto al patrimonio. Una barbaridad realmente lo que hicieron. Por eso nosotros proponemos eliminarlo. Y converse usted con las pymes, que son el 85% de todas las empresas. ¿Cuánto cuesta esa eliminación, Marco? En términos brutos, 350 millones. En términos netos, para el costo para el Estado, está dentro de los rubros que ya sumamos, ¿no? Sí. En términos netos para el Estado no llega a 300 millones de dólares, pero el daño que causa es enorme. No llega a 300 millones anuales. Imagínense lo que es eliminar este impuesto para dar aire a las empresas y a las familias. Lo que requieren las familias es un poco de aire y las empresas también para poder trabajar y desarrollarse y salir de este hueco, porque sí se puede salir. Vamos con el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas nos da 1.200 millones. Y más el anticipo de impuesto a la renta, estamos hablando de 1.500. Y 1.200 millones la eliminación de 2% del IVA o la reducción de 2% del IVA. Imagínese usted el apoyo que esto significa a la reactivación económica. O sea, el retirar de los ingresos del Estado y darle... El retirarle el yugo de la garganta al empresario y a las familias, pues. Pero eso, para que pueda producir. Pero eso no cubre el déficit. No. Yo no he dicho que el Ecuador no tiene que endeudarse. El Ecuador va a tener que seguirse endeudando hasta que la economía se recupere. Pero este endeudamiento ahora sería, luego de haber eliminado estos impuestos, que le dan un aire, le dan un respiro a la empresa y a las familias, a los unos para producir y a los otros para consumir.
Alguna vez conversábamos con usted, mi querido Pancho, ¿quiénes son los que generan realmente empleo en una economía? En el Ecuador, para no decir en el resto del mundo, han sido las pequeñas empresas y las pymes que se llaman, ¿no? Pero las grandes tienen ahí, tienen su aporte, pero no son las que se van inventando, recreando y volviéndose pero sabe impulsadores, ¿no? sabe una cosa, ellos son los canales. En realidad, en todas partes del mundo, quienes generan empleo no son los empresarios, sino los consumidores. Los consumidores. A medida de mayor consumo. Pero claro, usted conoce a algún necesita empresario más que quiera producir, claro, algo que aparte no va a del vender. impulso Claro, inicial, sí, ¿no? sí, sí. Aparte del impulso inicial. Alguien que quiera ampliar su planta, contratar trabajadores, producir más, si no tiene a quién vender. Claro. Son los consumidores, los generadores del empleo. Por lo tanto, a través, necesitamos consumidores que tengan recursos. que tengan capacidad de comprar. A través del empresario. El empresario o la empresa, las pymes, la empresa mediana y grande, es el camino correcto para generar empleo. Pero Marco, es el consumidor con su cuando demanda. uno piensa en eso y dice, sí, estos últimos 10 años el país se volvió muchísimo más consumidor que en los 30 anteriores. Se volvió un país consumidor y de cosas importadas y casi ya comenzamos a no producir. Nos podía pasar lo de Venezuela. Y uno dice, son 9 los grupos económicos que han incrementado, pero que han ganado una cosa grotesca Diga para nomás el país a lo bestia. A lo bestia. A lo bestia, sí, así es. Usted tiene toda la Y a razón. estos ¿qué les deja? Vean, vamos nosotros a ajustarnos, ustedes viva la fiesta. Hay algo en lo que yo discrepo con usted, y es en términos de que el Ecuador ha consumido mucho en los últimos años. Las cifras no revelan eso. El consumo nunca superó el 20% de las importaciones. Se mantuvo igual. Lo que cambió era la cantidad de dinero que tenía la gente, es decir, el salario real de la gente. Claro. Ahora el salario se ha deprimido. ¿Sabe algo que es letal para las pymes? Subirles el IVA. Es letal. Las pymes, por su fragilidad, no tienen la capacidad de los grandes para resistir costos fuertes, un remesón tan fuerte, claro, una contracción del consumo tan fuerte. Y como son frágiles, ¿qué es lo que les ocurre? O quiebran y salen del mercado, o viven una situación realmente de crisis. Comienzan a ser solo familiares, claro, ya no con empleados. Y ahí están los pequeños emprendimientos, y los emprendimientos familiares y los emprendimientos de una persona también. De manera que eso es gravísimo. Nuestra propuesta es, señores, nos hemos venido endeudando sin generar crecimiento económico. Ahora nos vamos a endeudar hasta que podamos pagar esta deuda que tiene que ser reestructurada. Hasta que podamos pagar. Y ahí pero le pongo este otro elemento que usted acaba de mencionar, reestructurar la deuda con unos contratos que hasta ahora no sabemos por qué son que no se pueden renegociar esas deudas, sobre todo en la China, que como 9.000 millones de dólares y que es la más cara con la que está, y que van a tener que recurrir a la China hasta que se pueda, no sé, pues cómo, y peor si se vuelve impagable, ¿no? ¿En la China se puede o hay que hay una inutilidad de nuestras autoridades para renegociar esa deuda o cómo es? No tengo aquí, pero se lo ofrezco enviar a su correo electrónico o a su WhatsApp. El costo del financiamiento del Ecuador con la China y el costo de los otros países en términos de tasa de interés con la China. Pero lo recuerdo perfectamente. Y en números más o menos redondos, le puedo decir que al Ecuador le cuesta en el promedio como el 7,5-8% y al resto de países como el 3,5%, con la misma China. Sí, sí. Es Pero decir, además, la China ha tenido cuidado de poner en los contratos de endeudamiento, sí, además de llevarse el petróleo, de tenerle como una especie de garantía y de fijar precios, que no se puede renegociar. ¿Cómo hacemos? Mire usted, primero yo estoy hablando de la renegociación de los bonos soberanos, de esos 18.600 millones. Entonces eso habría que plantear una... Pero nosotros, claro, esa es una renegociación global, pero la otra con la China, es imprescindible hacerlo con la China también. Y yo no creo que los chinos se nieguen, y le voy a decir por qué. Primero, ¿quién declaró que los contratos de la China son secretos? Por aquí tengo el oficio correspondiente, pero aquí está, y se lo voy a dejar para su archivo histórico. En épocas en que era presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Gabriela Rivadeneira, mire, aquí está el oficio, el Ministerio de Finanzas declara secretos los contratos con la China. El Ministerio de Finanzas.
Tómese, lo O sea dejo que de si recuerdo. puede, el ministerio podría... Mire, ahí está el número de oficio, ¿no? Pero bien, lo que se ha escuchado, porque esto tienen bajo 7 llaves, estos contratos, Claro. nadie sabe. Nadie sabe. Lo que le No dicen sé al si Ecuador no es... sé si ya el ministro sepa. Sí, bueno, esperemos. Lo que le dicen al Ecuador o a las familias es, ustedes paguen, pero no les vamos a avisar qué es lo que van a pagar. Exacto. Imagínense semejante barbaridad. Entonces, lo que se ha comentado es que hay unas cláusulas de confidencialidad que impiden revelar. Eso está prohibido por la ley, por el Código de las Finanzas Públicas. Estrictamente prohibido, artículo 137, prohíbe expresamente eso. Y también lo prohíbe la Constitución, de manera que es ilegal haber aceptado una normativa que va en contra de la Constitución Pero y de ya la está. ley ecuatoriana. ¿Y qué significaría? Le podemos decir, vea, señor, vamos a renegociar o entramos en default. Y entrar en default con la China, que es la única fuente de A ver, financiamiento. ahí lo que tenemos son 7.000 millones de dólares. Yo no creo que desde la perspectiva geopolítica a la China le interese aplastar a un pequeño país. Y tanto no le interesa. Lo que pasa es que el Ecuador ni siquiera le ha propuesto a la China. Y tanto no le interesa que le voy a dar 2 datos muy importantes para que usted vea que sí se puede lograr, o por lo menos se puede hacer el intento. El Congo belga en el mes de mayo acaba de renegociar con la China. ¿Sabe cuánto? 9.000 millones de dólares. Nosotros tenemos que renegociar 6,5, 7 en el peor de los casos. El Congo belga acaba de renegociar 9.000 millones de dólares con la misma China. Y sorpréndase aún más, ¿sabe quién le ayuda en la renegociación? El Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero, Y el fondo que nos ha aceptado a nosotros decir, vea, eso es unas cláusulas secretas, no les podemos ni indicar sí, ni bueno, a ustedes. pero que nos midan con la misma vara que han medido al Congo belga. Pero no solamente es el Congo belga. Acaba de renegociar, más bien dicho, están terminando el proceso, o sea, la papelería. ¿Sabe quién? La Nueva Guinea. Con la China. Ya. Y hay algo más, hablando de reestructuración. Pero eso ha tenido unos costos para Nueva Guinea, que son contratos con la China para hacer cosas ahí. Bueno, puede que haya tenido unos costos. Pero Y nosotros tenemos aquí una dificultad, Marco. Pero, muchas de esos endeudamientos han sido para unas infraestructuras que nos sirven, que han hecho ellos mismos. Claro. Y en el que se supone hay sobreprecios y nos han robado. Sí, pero lo que estamos proponiendo es renegociar los contratos en términos de qué. Nosotros queremos pagar. Ya. Lo que estamos pidiendo, o lo que pediríamos en nuestra propuesta, en esta y en la global de los bonos soberanos, no es no pagar, sino pagarles, pero que nos permitan más tiempo crear y las menos condiciones, tasas. Menos tasa y más tiempo hasta que la economía se recupere. Pero usted nos ha dicho que el capital no siempre es solidario ni les interesa. Pero ya lo han hecho. Y le estaba yendo a contar el caso de Jamaica. Jamaica el caso de Jamaica también es sobre todo patético parecido. Desde el lado bueno, diría yo. Ya. Mire, Jamaica es de los países más pobres de la tierra. Y ellos tienen una deuda externa de 3.000 millones de dólares, que para Jamaica es una fortuna, ¿no? Por la pobreza que vive Jamaica. Imagínese usted que lanzan la reestructuración de su deuda de 3.000 millones a 45 años plazo. Y la tasa de interés es menor al 5%. Jamaica. Entonces, las posibilidades... ¿No querrán que bajemos a esa pobreza para hacer eso? A lo mejor. Las posibilidades del Ecuador de hacer un planteamiento real y concreto a los mercados existen. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer ahora, mientras los planteamientos van y vienen, mientras las posibilidades de estructuraciones se analizan, se resuelven, se aceptan o se niegan, lo clave para nosotros es generar crecimiento económico en el país, porque solo el crecimiento económico genera empleo, porque solo el crecimiento económico permite pagar la deuda. Si no tenemos crecimiento económico, ¿cómo puede ser posible que se le ofrezca al Ecuador un programa económico que se dice que vamos a crecer en el mejor de los casos al 0,5%? Y el Ecuador necesita crecer al 5%, o sea, 10 veces más. Le voy a citar aquí algo que un buen amigo suyo y mío fue gestor. Jorge Gallardo Zavala, ministro de Finanzas, año... ¿Con Borja? Sí, ¿O después? En el gobierno de Borja. El gobierno año, de Borja año 86, fue, no, 88, 90. 89. Porque fue hasta el 92. Jorge Gallardo introdujo una reforma tributaria. La economía no crecía cuando él llegó.
tuvimos el default, tuvimos la ruptura del oleoducto. El hecho es de que la economía no crecía. Y lo primero que hizo Jorge Gallardo en su reforma tributaria fue bajar los impuestos, y drásticamente. ¿Sabe cuánto creció ese año la economía? 5%. Miren las cifras. Hace 2 días estaba conversando yo con Jorge y revisando cifras, y estábamos comentando los hechos de la época. ¿Qué podría hacerse? Pero no solamente que él rebajó impuestos, sino que desentrañó. Pues parte de nuestra propuesta de reforma tributaria es botar a la basura, perdón la redundancia, toda la basura tributaria. Mire, en el Ecuador se pagan más de 60 impuestos, entre SRI, los gobiernos seccionales, provinciales y locales, más de 60 impuestos. Como en el SRI hay como 28 o 30 impuestos. En 5 impuestos se concentra el 98% de los ingresos, el resto es basura. Hay una cantidad de reglamentos y de leyes, papelería que de papelería a la empresa inútil. le cuesta tener una persona para hacer solo esa papelería. Para desentrañar Claro. este misterio. Pero no solamente a la empresa, sino al consumidor, Porque todo eso son costos de producción que van al precio final y que paga el pobre cristiano que compra los bienes y servicios. Marco, se nos está yendo el tiempo y me quedan unos minutos. Y yo le diría, ¿ustedes en la propuesta enfrentan lo de los subsidios y sobre todo los de los combustibles? Por supuesto. Esa era la cereza en el pastel que yo me guardaba, pero usted se me adelanta. Es por tiempo, pero además es indispensable tratarlo. Le felicito, usted está muy activo en la economía. Y no es por halagarle, porque yo creo que el halago a una persona inteligente es un insulto a su inteligencia. Gracias, Marco. Pero es muy grato conversar con una persona que hace las preguntas que usted está haciendo. Mire, hace aproximadamente 6 meses, y perdone que use el pronombre yo mismo escribí un artículo haciendo una propuesta y luego el foro hizo una propuesta. Por ejemplo, respecto de la gasolina. Nosotros creemos que hay que liberar no solo la gasolina super, sino también la otra gasolina. La extra. Y la eco, se supone que ha desaparecido. Pero que hay que liberar ese precio y dejarlo a precio de mercado. Pero no hay que eliminarlo a secas. Hay que lavarle la cara al gobierno y hay que darle un respiro a la gente. El respiro a la gente es la baja del IVA en 2%. O sea, usted diría, elimine el subsidio a la gasolina y baje En el cálculo que hicimos en este trabajo. Allí nos sobra $1.100 millones. 1.200 millones era el neto que le quedaba al Estado. ¿Sabe por qué? Pero, ¿y los transportistas? Estoy hablando de la gasolina super y de la extra. Oiga, ¿y por qué no ¿cómo se llama? El diésel? Que un montón de empresarios han sido beneficiarios tantos años ya con eso. Déjeme decirle, nos queda a un ladito el diésel, que es el que más subsidio consume, y el gas. No tope el gas. Primero porque el gas es una especie de símbolo de la pobreza de este país. Que lo convirtieron y no es gran cosa tampoco el esfuerzo fiscal. Son como 600 millones. No, son alrededor de 300 millones de dólares, esa es la verdad. Si el petróleo sube y el gas sube, entonces la gasolina también subirá, pero no será más de 300. No es el momento de tocar ese tipo de cosas. Pero eso gente muy pobre. Entonces, no es argumento decir los ricos están calentando la piscina. Eso no es argumento. Ni siquiera el del contrabando, que es verdad. Que es verdad. Pero este no es el momento. El diésel. El tema del diésel es el único tema donde nosotros aceptamos un cierto gradualismo, en el sentido de que hay que producir un incremento en el precio del diésel, pero no liberar totalmente el precio. Porque el diésel usa el transporte pesado, es cuestión de definirlo, ¿no? A lo mejor para el transporte pesado que transporta bienes, que la gente necesita, pero hay que subir un porcentaje ahí. Cuando hicimos el cálculo nosotros, sin el diésel, como le digo, el neto en beneficio del Estado era 1.200 millones. Mire usted, Pancho, que de usted mismo sale la receta para financiar la reducción de los impuestos, reducción del IVA. No sale de mí, pero digo yo, calculando así nomás es ese, claro. Es que es sentido común. Y la eliminación de estos impuestos que causan un enorme daño. Pero también nosotros proponemos la introducción, ayer conversaba con un político muy importante de este país, que me hacía una consulta, y le conté yo sobre el tema de la introducción
perdón, de lo que se conoce como la tributación territorial. Algo que los argentinos de alguna manera hicieron, pero no exactamente como es la tributación territorial, y le llamaron la ley del blanqueo. Porque ellos llaman al trabajo en negro, al subempleo, y llaman inversión en blanco. En blanco a la la que legal, está oficializada, y claro. a la no legal le llaman en negro. Pero ahí se lavó mucha plata. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Por eso es que nosotros lo que proponemos es la tributación territorial, en donde la licitud de la plata que venga al Ecuador tiene que ser a través de las instituciones financieras, institución financiera con institución financiera. ¿Y en qué consiste la tributación territorial? Que sería de grande beneficio para el Ecuador. ¿Sabe quién tiene? En Latinoamérica tienen como 6 países y en el mundo más de 40. Pero tal vez uno de los más representativos es Panamá, porque es el que más años ha tenido la tributación territorial. Es que usted no paga impuesto sobre ingresos o renta que se le genera por inversiones en el exterior. Digamos, usted tiene una casa en Chile y usted arrienda la casa y eso le genera una renta de $600 mensuales. Entonces, al año usted tiene que pagar un impuesto a la renta por el valor que usted ha recibido. Claro. Esto le elimina ese pago. Usted no tiene que pagar nada. Usted solo paga impuesto lo que genera aquí. Lo que genera en el país. Esa es la tributación territorial. ¿En qué se perjudica el Estado? Absolutamente en nada, porque el Estado tampoco está recibiendo nada. La gente se corre el riesgo de no pagar. Lo que hace usted es, en primer lugar, legalizar una situación que está ahí, evidente, y luego quitar el miedo para que la gente traiga su plata aquí cuando necesite. Las empresas traigan su plata cuando necesiten. El influjo que significó esto ha sido realmente importante en todos los países. Marco, tenemos 1 minuto y medio. La Asamblea, si es que envían, cosa que yo digo, si alguna cosa hay que criticar es esta incertidumbre generada Bastantes absurdamente. cosas hay que criticarle. Sí, no, pero es sobre todo esta que ha generado una angustia y una bronca en medio de una provincia fronteriza planteándonos un montón de cosas que no se pueden hacer. Pero le diría yo, ¿quién se arriesga a plantear la eliminación del subsidio a la gasolina y bajándole el IVA? Debe ser la Asamblea, debe ser el presidente de la República. Esto tiene un costo político y una convulsión social. No se olvide lo que ha significado aquí subir los combustibles. Bueno, solo falta la una gasolina nomás, porque la otra ya está liberada. Pero además lo que nosotros estamos diciendo es, bajen los impuestos para proponer esto. Nosotros no proponemos esto a secas, ¿no? Nosotros no creemos que hay que cortar... Pero entonces usted diría, ¿hay que proponerlas en conjunto? Claro, este es un programa, entonces, por eso le hablé de un programa económico. ¿Y en la Asamblea cree usted que eso pasa? ¿Sabe quiénes deberían proponer esto? Los mismos se reunieron para elegir al vicepresidente. Ellos deberían proponer. Y la sociedad debe apoyar, sea a través de la presidencia, o sea a través de la misma legislatura, o sea de la asamblea. La asamblea tiene... No, pero si usted a la gente le dice, señores, les voy a bajar estos impuestos, el principal, el IVA. Y miren, el cálculo... Bueno, y ese sí es para la mayoría. Claro, si usted hace el cálculo... Al igual que para cobrarnos es para la mayoría. Claro, si usted hace el cálculo de cuánto le cuesta a la gente pagar la gasolina comercial o la gasolina extra a precio real versus lo que se ahorra en el IVA, nosotros hicimos el cálculo. La gente se beneficia mucho más con la bajada, con la reducción del impuesto. Entonces, en términos netos le favorece, pero se reactiva la economía, además, se crean fuentes de empleo. Miren, esta es una propuesta la hicimos dramática, ya hace algunos meses. Claro, pero es dramática, pero que explicada como usted. ¿Por qué es dramática, si me permite preguntarle? Porque claro, estudiando todo lo que le ha pasado al Ecuador, siempre los combustibles han generado una reacción social tremenda. Y el costo político, yo me acuerdo de haber conversado con Mauricio Yepes que le proponía al coronel Gutiérrez hacer esto. Una parte no hizo el coronel Gutiérrez, pero de una u otra manera eso permitió tener unos presupuestos viables más o menos y un crecimiento. Es verdad que el mayor crecimiento, que se llegó al 7.8 creo por ciento, fue con la inversión del oleoducto. Sí, ese año se ve, pero el crecimiento fue casi el 3%, un promedio, digamos, con eso.
Pero Marco, es dramática porque la gente no percibe la subida de los combustibles como podría percibir el 2% del IVA menos. Quizá porque no le hemos enseñado a calcular y a ver en dónde está el beneficio. Lo que no se debe hacer es entrar con machete a darle a todo el mundo. No se puede reducir el tamaño del Estado pegándole a todo el mundo y simplemente a secas, como decimos nosotros. Por eso hablo yo de lavarse la cara para hacer una propuesta. ¿Y qué es peor? Lo que quiere proponer ahora el gobierno de incrementos de impuestos, esto sí va a convulsionar al país. Y algo que yo le quería decir de la Asamblea, antes de concluir con este tema. La Asamblea tiene gravísima responsabilidad en lo que está pasando. ¿Sí se acuerda cómo se aprobó el presupuesto del año 2019? Se aprobó por Ministerio de la Ley. Dejaron pasar los 30 días y no trataron el presupuesto. Y el Foro de Economía, al igual que lo hizo en su momento el Observatorio de la Política Fiscal, clamábamos señalando que ese presupuesto es irreal, que los gastos estaban subestimados y los ingresos sobreestimados, y que más temprano que tarde se iba a presentar el desequilibrio como ha reventado ya. Eso hizo la Asamblea. Ojalá ahora la Asamblea no quiera mirar para otro lado y dejar que pase por el Ministerio de la Ley que se trate el paquete tributario. Para nosotros, este paquete tributario va a profundizar la crisis. Estos 4 jinetes... Este del que se habla. Claro. Porque no conocemos del que se habla. Bueno, pero capaz que dicen, bajamos el IVA, pero subimos los combustibles, asuman la responsabilidad. Esperemos ver qué mismo es lo que hay. Pero usted diría, es un paquete si se suben, pero no es un paquete si se baja. Si le tratan de meter a la familia la mano para sacarle más plata. Desgraciadamente, mi querido Pancho, tenemos que ir a las cifras. ¿Qué dice la carta de intención firmada con el fondo? Que vamos a buscar más recursos. ¿Sabe de cuánto? Dice entre el 1,5% y el 2% del PIB. Eso quiere decir, métanle la mano a las familias y saquen entre 1.600 millones y 2.200 millones de dólares adicionales. Va a quedar pendiente esto de... Porque yo sí creo que hay que desmistificar esa relación con el fondo, porque parecería que el fondo es una especie de un ente culpable de casi todo, que podría ser que las recetas no sean buenas, pero ¿cuándo va uno al médico? Cuando uno se enferma. Claro, pero aquí ir al médico correcto. Al correcto, ya. Claro. Se nos fue el tiempo, Marco. Sí. Muchísimas gracias. Quedan algunos temas pendientes. Yo creo que el aporte suyo, este análisis y estas salidas que da el foro, hay que seguirlas promocionando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Solo quiero concluir con una cosa, aparte de agradecerle, Pancho. La gente tiene que tener en mente que si no tenemos crecimiento económico no salimos de la crisis. Ay. Que la forma para salir de la crisis es generando crecimiento económico, reactivando la economía. Ahora nos toca reactivar el consumo. Luego tendremos que fortalecer el ahorro el consumo, dar un respiro a la gente y a las familias. Hacia allá tenemos que ir en esa dirección. Y si no, no hay salida. Ha estado con nosotros el economista Marco Flores. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Creo que es indispensable volver a escucharlo y que la sociedad y los gobernantes escuchen a gente que hace análisis, que tiene experiencia y que tiene propuestas. Porque no es solo cuestión de decir no a esto, no. Y es importante decir, esto se puede hacer. Y Marco Flores nos deja este sabor. Sí se puede salir, hay varias formas. No es gratis, pero hay cómo salir. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias, Pancho. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía.